Christian Horner llama niñato a Franco Colapinto. Quédate hasta el final para ver la inesperada reacción de Franco Colapinto. La tensión en el mundo de la Fórmula 1 hectárea ha alcanzado un nuevo nivel tras una serie de declaraciones y aparentes malentendidos entre Franco Colapinto, el prometedor piloto argentino que ha ganado notoriedad en las categorías inferiores, y Christian Horner, el veterano y siempre imponente director de Red Bull Racing. Lo que comenzó como un comentario aparentemente inocente y ambicioso por parte de Colapinto se transformó en una polémica mediática que ha generado reacciones en todo el paddock y ha puesto en cuestión la relación entre ambos. Para Colapinto, que busca abrirse camino en la F1, esta controversia ha sido tanto una oportunidad para mostrarse como un competidor serio, como un riesgo que podría comprometer sus posibilidades de ingresar a uno de los equipos más prestigiosos de la parrilla. Todo comenzó en una charla informal con periodistas después de una carrera de Fórmula 3, donde Colapinto se mostró entusiasmado al hablar de su futuro. En un intento por proyectar ambición y entusiasmo, y tal vez buscando llamar la atención de los equipos de la categoría superior, el piloto dejó entrever, de forma un tanto imprudente, que Red Bull podría estar interesado en él. Colapinto comentó que varios equipos habían mostrado curiosidad por su progreso en las categorías inferiores y que Red Bull no era una excepción, insinuando que Christian Horner y su equipo podrían estar considerando su nombre para la próxima temporada, o al menos, tenerlo en cuenta como un talento emergente. La noticia se propagó con rapidez, y en cuestión de horas, las declaraciones de Colapinto se convirtieron en tema de conversación en los círculos de prensa y en el propio paddock. Algunos periodistas interpretaron las palabras del argentino como una señal de que existían negociaciones activas, mientras que otros las vieron como una demostración de su ambición. Incluso varios pilotos y miembros de otros equipos comentaron sobre el rumor, especulando sobre la posibilidad de que un joven piloto sudamericano pudiera unirse a Red Bull, un equipo que históricamente ha promovido a jóvenes talentos pero que también es extremadamente selectivo en sus elecciones. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando las palabras de Colapinto llegaron a oídos de Christian Horner. Conocido por su franqueza y su carácter intransigente, Horner no tomó bien las declaraciones del joven piloto. Según varias fuentes internas de Red Bull, la reacción de Horner fue inmediata y dejó claro que no tenía ninguna intención de tolerar lo que él consideraba una muestra de arrogancia y falta de profesionalismo por parte de Colapinto. Horner, que valora la disciplina y la humildad tanto como el talento en sus pilotos, no vio con buenos ojos que un joven sin aún un asiento asegurado en la F1 hablara públicamente sobre una posible incorporación a su equipo sin autorización oficial. En una conversación privada que rápidamente se filtró a la prensa, Horner supuestamente confrontó a Colapinto de manera directa y sin rodeos. Fuentes cercanas aseguran que Horner calificó a Colapinto de niñato pretencioso y arrogante, expresiones que causaron sorpresa e incomodidad entre aquellos que tuvieron conocimiento de la situación. El tono sarcástico y cortante de Horner, típico en él cuando se siente contrariado, se hizo evidente en su mensaje a Colapinto. Antes de permitirse hacer declaraciones sobre posibles fichajes, debería concentrarse en mejorar su rendimiento en la pista y demostrar que realmente tiene lo necesario para competir en la Fórmula 1. Esta respuesta contundente fue interpretada por muchos como una lección de humildad dirigida al piloto argentino y un recordatorio de que en la Fórmula 1, las oportunidades no se obtienen a través de declaraciones públicas, sino con resultados y una actitud ejemplar dentro y fuera del circuito. En su reprimenda, Horner fue explícito al subrayar que Red Bull Racing no tiene tolerancia alguna para la arrogancia o la prepotencia en sus filas. Explicó a Colapinto que, para formar parte de su equipo, los pilotos no solo deben demostrar un desempeño excepcional en la pista, sino también una conducta ejemplar que refleje la ética y los valores de la escudería. Horner añadió que Red Bull es un equipo que ha construido su reputación a base de esfuerzo, dedicación y una cultura de respeto mutuo, y que cualquier piloto que desee un lugar en la escudería debe cumplir con esos estándares de conducta. Suscríbete solo si amas a Colapinto y deseas que gane una carrera. Las palabras de Horner tuvieron un impacto inmediato en Colapinto, quien, tras el primer shock, intentó suavizar la situación mediante un comunicado en sus redes sociales. En su mensaje, el piloto argentino explicó que sus declaraciones habían sido malinterpretadas y que en ningún momento pretendía insinuar que tenía un acuerdo o una negociación en curso con Red Bull. Colapinto afirmó que su intención era simplemente expresar su deseo de competir al más alto nivel y que hablaba con emoción acerca de la posibilidad de algún día tener una oportunidad en una escudería de primer nivel. También manifestó su respeto hacia Horner y Red Bull Racing, reconociendo el prestigio y la exigencia que caracterizan al equipo. Suscríbete solo si opinas que Franco merece la butaca de Checo en Red Bull. A pesar de sus esfuerzos por disculparse, la controversia ya había tomado vida propia, y las palabras de Horner continuaron resonando en los medios de comunicación y en las redes sociales. Analistas y expertos comenzaron a debatir sobre si la reacción de Horner había sido excesiva o si,
por el contrario, era una respuesta comprensible dada la naturaleza altamente competitiva y controlada del entorno de la Fórmula 1. Algunos consideraron que Colapinto, con su juventud y entusiasmo, había cometido un error de novato al hablar sin calcular las posibles consecuencias, mientras que otros opinaron que Horner podría haber abordado la situación de manera más diplomática. Esta serie de eventos también ha puesto en evidencia la enorme presión que enfrentan los jóvenes pilotos que intentan ascender en la Fórmula 1, especialmente aquellos que no cuentan con el respaldo de grandes patrocinadores o conexiones estratégicas. En un mundo donde cada palabra y cada gesto son analizados minuciosamente, cualquier paso en falso puede tener repercusiones significativas. La situación de Colapinto ha generado un debate sobre la relación entre la ambición y la prudencia, y cómo encontrar el equilibrio adecuado entre ambas cualidades es esencial para aquellos que buscan triunfar en el mundo del automovilismo de élite. Por su parte, Horner no ha hecho declaraciones oficiales adicionales sobre el tema, pero fuentes cercanas aseguran que considera el asunto cerrado tras la reprimenda a Colapinto. El director de Red Bull se ha concentrado en preparar a su equipo para las últimas etapas de la temporada y en asegurar que tanto Verstappen como Pérez mantengan el enfoque necesario para obtener los mejores resultados posibles. Sin embargo, el episodio ha dejado una marca en la relación entre Colapinto y Red Bull, y ha generado dudas sobre si el joven piloto argentino aún tiene posibilidades de unirse al equipo en el futuro o si esta polémica ha afectado sus oportunidades. Mientras tanto, en el paddock, el nombre de Colapinto sigue generando interés y atención. Varios equipos han manifestado que, a pesar del incidente con Horner, consideran que el talento y la pasión del argentino son innegables, y que este episodio puede servirle como una valiosa lección sobre la importancia de la humildad y la prudencia en un entorno tan competitivo. Colapinto, aunque afectado por la controversia, ha declarado a personas cercanas que está decidido a demostrar su valía en la pista y que, lejos de desmotivarse, este episodio le ha dado aún más determinación para alcanzar su meta de llegar a la Fórmula 1. La situación de Franco Colapinto y su interacción con Christian Horner ha subrayado la complejidad del camino hacia la Fórmula 1 y los desafíos adicionales que enfrentan los pilotos emergentes en una era de comunicación instantánea y redes sociales, donde cualquier declaración puede amplificarse y generar repercusiones imprevistas. Para Colapinto, esta experiencia ha sido una dura prueba de los desafíos que implica competir no solo en la pista, sino también en el ámbito público y mediático. En última instancia, el tiempo dirá si este joven piloto argentino logra superar este obstáculo y consolidarse como una de las futuras estrellas de la Fórmula 1 si las tensiones con Horner y Red Bull influirán en el curso de su carrera. Las palabras de Christian Horner no se quedaron en una simple explicación de las limitaciones financieras de Red Bull o en una reiteración de la importancia de los patrocinios para el equipo. Al ver la postura desafiante de Franco Colapinto, Horner, con un tono frío y calculador, decidió ir más allá para marcar los límites de la conversación y dejarle claro a Colapinto su posición real dentro de un equipo de la magnitud de Red Bull. Sabía que su interlocutor era un piloto joven y ambicioso, alguien que estaba dispuesto a luchar por lo que consideraba su lugar en el equipo, pero Horner también era consciente de que no podía permitir que las expectativas de Colapinto afectaran la política establecida del equipo. Fue entonces cuando Horner lanzó un comentario que cambió el tono de la reunión y dejó en claro las prioridades de Red Bull. Mirando fijamente a Colapinto, Horner le dijo con una frialdad calculada: «Antes que ficharte a ti, ficharé a Carlos Sainz». Aunque el comentario pudo parecer una simple comparación a primera vista, el mensaje estaba cargado de intenciones. La mención de Carlos Sainz no era casual. Horner utilizaba el nombre de uno de los pilotos más respetados y consistentes de la parrilla actual para subrayar la distancia entre lo que Red Bull buscaba en un piloto y lo que Colapinto, con su limitada experiencia y sin el respaldo económico necesario, podía ofrecer en ese momento. La frase cayó como una losa sobre Colapinto. En un instante, el piloto argentino comprendió que, en los ojos de Horner, su posición estaba muy lejos de ser prioritaria. El hecho de que Horner mencionara a Sainz, un piloto de Ferrari, alguien con años de experiencia en la Fórmula 1 y un historial sólido, dejaba claro que si Red Bull decidiera incorporar a alguien nuevo, no se trataría de un piloto joven y sin experiencia en la categoría. Horner estaba enviando un mensaje directo. Red Bull no estaba buscando proyectos a largo plazo o apuestas arriesgadas. Si necesitaban a alguien en el equipo, buscarían a alguien con la experiencia, la consistencia y la capacidad de adaptarse inmediatamente a las exigencias de un equipo de punta. Para Colapinto, este comentario fue un golpe bajo. La comparación con Sainz no solo lo relegaba a una posición secundaria, sino que también exponía la realidad de que, en el mundo de la Fórmula 1, el talento no siempre es suficiente cuando se carece de la experiencia y los recursos financieros necesarios para sostener una carrera en uno de los equipos más prestigiosos. La frase de Horner, con toda su frialdad, resonó en la mente de Colapinto, quien no pudo evitar sentir que, en ese momento,
Toda su carrera estaba siendo juzgada en función de factores que iban más allá de su control. No solo se trataba de la falta de un patrocinador, sino también de la percepción que el equipo tenía sobre su capacidad para competir al nivel de pilotos como Sainz. La mención de Carlos Sainz en este contexto no quedó confinada a esa sala de reuniones. Como suele ocurrir en el cerrado mundo de la Fórmula 1, los rumores y comentarios se filtraron rápidamente, y en poco tiempo, lo dicho por Horner llegó a oídos del piloto español. Sainz, conocido tanto por su profesionalismo como por su carácter reservado, tomó la noticia con seriedad. Aunque no realizó ninguna declaración pública al respecto, las fuentes cercanas al piloto dejaron entrever que el comentario de Horner no le cayó nada bien. Para Sainz, ser mencionado en un conflicto ajeno, y peor aún, como un supuesto plan B para Red Bull, era algo que no tomaba a la ligera. A lo largo de su carrera, Sainz ha trabajado arduamente para construir una reputación sólida en la Fórmula 1. Su paso por diferentes equipos y su constante evolución en la pista han sido testimonio de su compromiso y su esfuerzo por consolidarse en el deporte. Estar ahora en Ferrari, uno de los equipos más emblemáticos de la F1, es resultado de años de dedicación y sacrificio. Escuchar su nombre en una comparación que lo colocaba como alternativa frente a un piloto joven y sin la misma experiencia fue visto como una falta de respeto hacia su posición. Sainz consideraba que su trayectoria y su lealtad a Ferrari merecían un respeto que, en ese momento, sentía que Horner no le estaba otorgando al utilizar su nombre en una discusión ajena. Sin embargo, fiel a su estilo, Sainz decidió no responder directamente al comentario. No estaba dispuesto a entrar en juegos de poder ni en rumores que pudieran desestabilizar su enfoque en Ferrari. Su objetivo era claro: mantenerse concentrado en su desempeño en la escudería italiana y evitar que situaciones externas distrajeran su atención de lo realmente importante, que era mejorar su rendimiento en cada carrera. Aunque las fuentes cercanas a Sainz aseguraban que el comentario de Horner no había sido bien recibido, el piloto prefirió mantenerse al margen y no dejar que la situación escalara más de lo necesario. El comentario de Horner, sin embargo, no dejó de generar repercusiones en el paddock. Otros pilotos y miembros de equipos rivales interpretaron la mención de Sainz como un reflejo de las prioridades de Red Bull y una señal de que el equipo austríaco no estaba dispuesto a apostar por jóvenes talentos sin experiencia en la Fórmula 1. Para algunos, la comparación de Colapinto con Sainz era una declaración de principios de Horner. Red Bull preferiría fichar a un piloto experimentado y con un historial probado antes que a un piloto prometedor sin el respaldo necesario. Dentro del entorno de Colapinto, el comentario de Horner también causó un gran impacto. Tanto su equipo como su agente comprendieron que esta comparación con Sainz podía ser un obstáculo importante en las negociaciones futuras. Si Horner estaba dispuesto a considerar a pilotos establecidos y con trayectorias consolidadas antes que a talentos emergentes, las expectativas de Colapinto de ingresar a Red Bull parecían desvanecerse. Su agente comenzó a analizar la posibilidad de explorar otras opciones, conscientes de que la puerta en Red Bull podría no estar tan abierta como habían creído al principio. La tensión entre Horner y Colapinto quedó marcada por este intercambio. El comentario de Horner, frío y calculado, no solo fue una advertencia para el piloto argentino, sino también una muestra del pragmatismo con el que Red Bull gestionaba sus decisiones. Para Colapinto, la mención de Sainz fue un recordatorio brutal de que, en la Fórmula 1, el talento y el compromiso no siempre son suficientes. La experiencia, los recursos financieros y la capacidad de generar confianza en un equipo como Red Bull son factores decisivos que pueden relegar a un piloto prometedor a un segundo plano si no cuenta con el respaldo adecuado. En la mente de Colapinto, la frase "antes que ficharte a ti, ficharé a Carlos Sainz" resonaría durante días. Sabía que, al menos en ese momento, Red Bull no lo consideraba una prioridad y que, si quería cambiar esa percepción, tendría que encontrar una manera de demostrar su valor más allá de las palabras. Por su parte, Horner había cumplido su objetivo: dejar claro que, en el mundo de la Fórmula 1, cada decisión era una cuestión de lógica fría y cálculo preciso, donde no había lugar para sentimentalismos ni para apuestas arriesgadas. Mientras tanto, Colapinto, tras recibir la contundente y fría respuesta de Christian Horner, comenzó a ser consciente de las profundas implicaciones de sus palabras y del error que había cometido al sugerir, de manera prematura, una posible incorporación a Red Bull sin contar con una base sólida. Para el joven piloto, que hasta ese momento había manifestado un entusiasmo juvenil y una ambición propia de quien apenas comienza a abrirse paso en el mundo de la Fórmula 1, el comentario había sido una expresión de sus aspiraciones más sinceras. Sin embargo, en la implacable atmósfera de este deporte, en donde cada palabra es evaluada con rigor por la prensa, los fanáticos y los equipos rivales, aquel desliz verbal fue visto como una muestra de arrogancia, o cuando menos, de ingenuidad. La reacción de Horner, quien fue directo y poco complaciente en su respuesta, fue una llamada de atención para Colapinto.
El director de Red Bull, quien ya había visto a múltiples pilotos pasar por su equipo, entendía la importancia de la humildad, el respeto y la prudencia en cada palabra y en cada gesto. Para Horner, hablar de un asiento en Red Bull era un privilegio que debía ganarse, no solo en la pista, sino también en la manera de comportarse públicamente y en la imagen que se proyecta hacia el exterior. Al ver la magnitud de la reacción de Horner, y aún más impactante, el eco que sus comentarios habían tenido en la prensa y en el paddock, Colapinto experimentó una profunda reflexión sobre lo ocurrido. En poco tiempo, se dio cuenta de que sus palabras, aunque nacidas de la emoción, habían sido un error estratégico que podía afectar su imagen, posiblemente, su carrera en los próximos años. Consciente de que debía corregir el rumbo y mostrar madurez frente a la situación, Colapinto decidió dar un paso al frente. Al día siguiente, tras una noche de deliberación con su equipo de asesoramiento, optó por emitir un comunicado oficial en sus redes sociales. En sus palabras, cuidadosamente elegidas, admitió que sus comentarios habían sido desafortunados y que, en su entusiasmo, se había dejado llevar por sus propias ambiciones y expectativas. Reconoció que su intención nunca fue faltarle el respeto a ningún equipo, ni mucho menos a ningún piloto, y que era plenamente consciente de que aún le quedaba mucho por demostrar antes de aspirar a un asiento en una escudería de la magnitud de Red Bull. Su mensaje en redes fue un acto de humildad que mostró una faceta reflexiva y autocrítica de Colapinto, una cualidad que no siempre es común en pilotos jóvenes que buscan constantemente destacar en un deporte tan competitivo. Colapinto expresó que entendía perfectamente las expectativas y los estándares de la Fórmula 1, y que, a pesar de su entusiasmo, debía recordar que cada palabra y cada acción tienen un impacto que trasciende sus propias intenciones. Finalizó su comunicado asegurando a sus seguidores que, de ahora en adelante, sería mucho más cuidadoso en sus declaraciones y que se enfocaría exclusivamente en trabajar duro para demostrar su valía en la pista, donde, al final, se escriben las verdaderas historias de éxito. El gesto de Colapinto, aunque tardío, fue recibido con cierto alivio en el entorno de la Fórmula 1. Muchos dentro de la comunidad, incluyendo periodistas, expertos y otros pilotos, reconocieron que el joven estaba dispuesto a aprender de sus errores y a manejar con mayor cautela su imagen pública y sus expectativas. Esta actitud no pasó desapercibida para Christian Horner, quien al enterarse de la rectificación de Colapinto, decidió responder de manera breve pero significativa. Horner, un hombre de pocas palabras cuando se trata de estos temas, le envió un correo electrónico privado a Colapinto. El mensaje era corto, directo, pero cargado de simbolismo. Ese es el camino correcto, Franco. Aunque la frase parecía sencilla y sin mayor adorno, en el contexto de la Fórmula 1 y, particularmente, de la relación de Horner con los pilotos jóvenes, aquellas palabras llevaban consigo un mensaje claro y profundo. Horner estaba dispuesto a reconocer el esfuerzo de Colapinto por enmendar su error y mostrarse más humilde, pero también dejaba claro que este era solo el primer paso en un largo camino. Para Horner, el verdadero respeto y reconocimiento en la Fórmula 1 se ganan con resultados, consistencia y una actitud profesional constante. En la visión de Horner, Colapinto aún tenía mucho que demostrar antes de ser considerado un verdadero candidato para Red Bull o cualquier otro equipo de élite. La breve respuesta de Horner fue filtrada a la prensa poco después, lo que generó una serie de reacciones en la comunidad de la Fórmula 1. Algunos periodistas especializados analizaron la frase de Horner como una señal de apoyo, aunque también como un recordatorio de la disciplina y madurez que se espera en un piloto que aspira a formar parte de un equipo tan prestigioso como Red Bull. Varios pilotos veteranos, como Lewis Hamilton y Fernando Alonso, expresaron en entrevistas posteriores su respeto hacia Colapinto por haberse atrevido a rectificar públicamente, algo que, según ellos, es una muestra de humildad y de madurez en un deporte donde las personalidades tienden a ser orgullosas y menos propensas a admitir sus errores. Para Colapinto, aquel correo de Horner representó un hito en su desarrollo personal y profesional. A partir de ese momento, se propuso no solo trabajar en sus habilidades como piloto, sino también en la gestión de su imagen y en la forma en la que proyectaba sus ambiciones. Sabía que el camino hacia un equipo como Red Bull no dependía únicamente de su rendimiento en la pista, sino también de su capacidad para navegar las complejas dinámicas políticas y de imagen en la Fórmula 1. Comprendió que, aunque el talento es crucial, la percepción que otros tienen de su carácter y profesionalismo es igualmente importante para alcanzar sus objetivos. En los meses siguientes, Colapinto adoptó un enfoque mucho más cauteloso y estratégico en cada entrevista, en cada declaración pública y en cada interacción con otros miembros de la Fórmula 1. Desarrolló una relación más estrecha con su equipo de comunicación, quienes le ayudaron a construir una imagen de piloto joven, humilde y dedicado, centrado en el trabajo arduo y en el aprendizaje constante. Comenzó a dedicar más tiempo a estudiar a otros pilotos,
a analizar cómo manejaban la presión mediática y a entender cómo las palabras y acciones de cada uno de ellos influían en su carrera a largo plazo. Colapinto ya no solo se enfocaba en mejorar su tiempo en pista, sino en cultivar una mentalidad que le permitirá destacarse tanto en el aspecto deportivo como en el profesional. Este episodio se convirtió en una lección invaluable para Colapinto, quien ahora veía cada desafío y cada oportunidad con una mayor perspectiva. Entendía que la Fórmula 1 es un deporte en el que las victorias y derrotas no solo se definen por lo que ocurre en la pista, sino también por las decisiones y palabras que se emiten fuera de ella. Cada carrera, cada temporada, sería una prueba de su habilidad no solo para competir, sino para navegar las complejidades de un deporte en el que cada detalle cuenta. Colapinto se dio cuenta de que si quería alcanzar el sueño de competir para un equipo de primer nivel como Red Bull, necesitaba construir una reputación sólida, basada en el respeto, la humildad y el esfuerzo constante. Su rectificación pública y la respuesta de Horner marcaron un antes y un después en su enfoque y en su carrera, impulsándolo a trabajar más duro y a cuidar cada aspecto de su imagen profesional. En su mente, había quedado claro que el camino hacia la cima no solo se pavimenta con velocidad y talento, sino también con prudencia, humildad y una comprensión profunda de lo que significa ser parte de la Fórmula 1 en toda su complejidad. La situación actual deja en suspenso el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1, especialmente en lo que respecta a su permanencia en Williams la próxima temporada. Aunque sus ambiciones lo impulsan a buscar un asiento en una escudería de alto nivel, el contexto real de su carrera presenta ciertos desafíos. A pesar de su talento y determinación, su rendimiento y experiencia en la Fórmula 1 aún no lo colocan como un contendiente fuerte para un equipo de la talla de Red Bull. Este equipo, conocido por apostar en pilotos jóvenes con un rendimiento destacado en categorías previas, requiere habilidades consolidadas y una capacidad probada bajo la intensa presión de la competencia al más alto nivel. Para Colapinto, aún en una fase de desarrollo, este objetivo parece prematuro. Conscientes de esta realidad, en Williams han evaluado el potencial de Colapinto y parecen dispuestos a brindarle el respaldo y estabilidad necesarios. Este apoyo no solo representa un voto de confianza, sino también una plataforma donde el piloto puede enfocarse en fortalecer sus habilidades, acumular experiencia y demostrar que tiene la resiliencia y el talento para, en algún momento, dar el salto a un equipo de primer nivel. Esta estabilidad es crucial en el desarrollo de un piloto joven que aún necesita consolidar sus puntos fuertes, gestionar mejor sus expectativas y pulir su rendimiento en la pista. La experiencia vivida ha dejado en Colapinto una importante lección sobre los retos de la Fórmula 1, no solo en términos de habilidades técnicas, sino también en la importancia del autocontrol, la humildad y la prudencia. La ambición, aunque es una fuerza vital para los competidores de esta categoría, puede ser también un arma de doble filo. La presión constante de este deporte, el escrutinio público y la necesidad de manejar sus declaraciones de manera estratégica le han recordado a Colapinto la importancia de enfocarse en el presente y no apresurar su proceso de maduración como piloto. En lugar de rendirse a la decepción de no haber alcanzado el codiciado asiento en Red Bull, Colapinto parece haber tomado este episodio como una oportunidad para evaluar su situación y redirigir sus esfuerzos. Con una visión más clara de lo que implica competir en la Fórmula 1, ha dejado en claro que está comprometido a trabajar arduamente y a aprender de cada desafío que se le presente. Aunque su sueño de unirse a un equipo de alto nivel como Red Bull queda temporalmente en espera, Colapinto parece haber desarrollado una renovada determinación para seguir luchando y evolucionando. Con el apoyo de Williams, el piloto argentino tiene ante sí un camino de crecimiento y aprendizaje que, si logra aprovecharlo al máximo, podría algún día llevarlo a ganarse un lugar en las escuderías más prestigiosas del deporte.